webinar de estándares laborales. Tenemos el día de hoy la participación de más de 80 participantes y contamos con la participación también de 3 ponentes. Les recordamos que al finalizar el webinar les enviaremos una evaluación y una vez que ustedes respondan esta evaluación se les hará llegar su constancia de participación en este webinar. Asimismo, les enviaremos una liga de la herramienta sobre la que estaremos hablando el día de hoy y la grabación de este webinar. Y bueno, para no restar más tiempo, les leeré rápidamente la agenda del día para darles la palabra a los ponentes. Mi nombre es Pamela Parra, soy coordinadora de comunicación de la Red de Pacto Mundial México y esta es la agenda del día. Primero tendremos la participación de nuestro coordinador de la Red de Pacto Mundial México, Marco Antonio Pérez, quien nos dará una introducción a los principios laborales del Pacto Mundial. Asimismo, tendremos la participación de Elizabeth Hernández, coordinadora de servicios al participante de la red, para comprender y aplicar los principios laborales. Y tenemos a un ponente invitado que es Excel Consultores, quien nos dará una presentación sobre programas de implementación de los principios laborales. Y finalmente tendremos las principales recomendaciones de la declaración de la OIT para las empresas por parte de nuestro coordinador Marco Antonio Pérez. Y bueno, finalizaremos con preguntas y algunos avisos para cerrar este webinar. Sin más, le voy a ceder la palabra al coordinador Marco Antonio Pérez, quien nos dará la primera parte. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Te agradezco enormemente, Pamela, la gestión de este webinar. Antes de empezar, me gustaría hacer un pequeño mensaje. Acabamos de terminar una reunión con todas las redes de Pacto Mundial de América Latina y me da mucho gusto compartirles el papel que México está tomando como líder y como pionero en la implementación de la famosa Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las operaciones en México. Estamos ahora a nivel global teniendo un reto fundamental que es, lo voy a citar en inglés porque así es la campaña, Making the Global Goals Local Business, hacer de las metas globales negocios locales. Y creo muy oportuno, muy acertado este comentario al hablar de los estándares laborales, porque como ustedes saben, el Pacto Mundial es un modelo de gestión de responsabilidad social corporativa, en la cual hablamos sí de derechos humanos, hablamos de medio ambiente, hablamos de prácticas anticorrupción por entender la dinámica de la empresa con sus diferentes grupos de interés, pero sin duda la naturaleza, el principio de materialidad más fuerte que tiene una empresa, un negocio, es con sus trabajadores, es con cada uno de sus empleados y no solamente aquellos trabajadores que forman parte dentro de las instalaciones de la oficina, sino con toda la extensión de la cadena de valor, con los proveedores, con los distribuidores, con los personas de empaquetaje, de punto de venta, según la naturaleza de la empresa. Entonces, la verdadera sostenibilidad, la verdadera responsabilidad social de una empresa radica en esto, en los estándares laborales. Yo quisiera hacer otro paréntesis, aclarar por transparencia que este webinar está siendo grabado, entonces todas sus intervenciones y todas estas participaciones serán grabadas y serán difundidas más adelante en el canal de YouTube de la Red Mexicana del Pacto Mundial. Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a la siguiente lámina, en la cual vamos a poder encontrar dos agentes, dos actores internacionales claros para el pacto, para los estándares laborales, que son quienes dictan estos principios. Antes vamos a anunciar cuáles son los principios. Ustedes saben que Naciones Unidas presenta a través del Pacto Mundial. El Pacto Mundial es el único órgano del sistema completo de las Naciones Unidas a nivel internacional que trabaja para las empresas, que trabaja para el sector privado. Entonces, es muy natural que 4 de nuestros 10 principios sean dictados a favor de los estándares laborales.
Aquí los pueden ver. Uno hace referencia a la famosa libertad de asociación. Más adelante Liz Hernández nos va a presentar ejemplos prácticos de temas de sindicatos, cómo funcionan en México a diferencia del globo terráqueo. El trabajo forzado, la calidad de trabajo es nuestro principio número 5. 6, aquí marcamos la palabra abolir, por lo tajante que es este mensaje para eliminar cualquier tipo de trabajo infantil. Y finalmente, dentro de nuestros principios laborales, encontramos eliminar el principio de discriminación, que haya inclusión en todos los sentidos de la palabra. Inclusión a grupos vulnerables, inclusión de género, ¿por qué no? Inclusión generacional, incluir a millennials o dar oportunidades laborales a personas con más de 50 años que muchas veces batallan tanto por conseguir un empleo. Entonces, pasamos a la siguiente, Pam, por favor. Estos 4 principios los vamos a listar más adelante a profundidad con Liz Hernández. Les mencionaba que hay 2 actores internacionales fundamentales para entender los estándares laborales. Uno, sin duda, es el Pacto Mundial, esta red de responsabilidad social corporativa, la más grande del mundo, que se basa sus operaciones en 10 principios. Cada principio es dictado por alguna convención o por alguna declaración universal. Nuestros 4 principios de estándares laborales están citados con base a la Organización Internacional del Trabajo. A manera de preámbulo de antecedentes, me permito comentarles un poco qué es la famosa OIT, ILO, International Labour Office Organization, por sus siglas en inglés. Es una organización, es la más vieja de Naciones Unidas. Esta fue creada en 1919 en un mundo post Primera Guerra Mundial, en la cual se identifica que el sector laboral tiene que cumplir y apegarse a ciertos principios y normas internacionales. De hecho, la Organización Internacional del Trabajo es creada antes que la ONU. En la Primera Guerra Mundial se crea esta organización, en la Segunda Guerra Mundial se hace una Declaración Universal de Derechos Humanos, se crea la Convención de las Naciones Unidas y ahí se integra la Organización Internacional del Trabajo al sistema de la ONU. Por eso se dice que esta es la organización o la agencia de Naciones Unidas más antigua, porque tiene más tiempo de existir incluso que la misma ONU. Es una organización única en su sentido porque es trípode, tiene tres bases que la definen. Uno, los gobiernos, es decir, los estados. Otro, los empleadores, entiéndase la empresa. Y finalmente pone aquí en una tercer pilar, en una tercera base, al empleado. Pone a estos 3 actores de diferentes sectores en un mismo plano, en donde el Estado y el gobierno, la empresa como empleadora y el empleado comparten oportunidad de diálogo para favorecer sin duda el desarrollo. Y se entiende favorecer el desarrollo favoreciendo siempre primero a la persona. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo declara una serie de statements, de puntos básicos, en donde a nivel internacional se deben respetar para asegurar una correcta inclusión laboral. Y es por eso que 80 años después de la Organización Internacional del Trabajo, justo en el año 2000, en la cumbre del milenio, en el Foro Económico de Davos, el entonces secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, identificando el papel tan clave y tan fundamental que juegan las empresas para el desarrollo, llama a que las empresas crean un pacto mundial. Un pacto, es decir, que operen sus negocios con base en principios. Les decía, principios medio ambiente, anticorrupción, pero también principios de estándares laborales. Hoy, 16 años después de esta declaración, en pleno 2016, nos enfrentamos con una agenda global para alcanzar el desarrollo, para luchar contra la pobreza, para eliminar cualquier tipo de desigualdad, para mejorar el planeta, que se traduce en 17 metas globales. Y esas 17 metas globales se pueden aterrizar a los principios locales, a los negocios locales a través del Pacto Mundial. Entonces, con este pequeño contexto internacional, podemos entrar a definir específicamente qué quieren decir estos 4 principios que los va a dar mi colega, la maestra Elizabeth Hernández, quien forma parte de la oficina del Pacto Mundial. Después, como Pamela decía, veremos un caso práctico de una de nuestras organizaciones participantes en el Pacto Mundial y finalmente tendré el gusto de volverme a dirigir con ustedes para presentar las recomendaciones que hace la OIT y escuchar sus preguntas. Adelante, Liz. Pam, ¿ya me escuchan? Muchísimas gracias a todos. Buenos días a todos los que están conectados de toda la República. Y pues bueno, quiero comentarles que esta presentación del día de hoy está basada en la herramienta de estándares laborales que la Red del Pacto Mundial
pone al alcance de todos los adheridos a nivel global y está traducida al español. Así que dentro del correo que les enviemos al final de esta presentación va a venir la herramienta para que ustedes la puedan descargar y leerla a lo mejor con mucho más detenimiento para poder ahondar en ciertos aspectos que la empresa a lo mejor por su materialidad o por sus operaciones mismas requiera ahondar en ciertos aspectos técnicos. Entonces, como ustedes saben, siguiente por favor, Pam. El principio 3 bajo el cual está basado este estándar laboral, que tiene que ver con la libertad de asociación y el derecho de la negociación colectiva, es un tema profundo aquí en México, porque desde entrada todo este tipo de asociaciones tenemos una connotación negativa por el antecedente a nivel cultural. Y de hecho vale la pena mencionar que la revista Forbes en este abril del 2016 pone un artículo interesante respecto a por qué los sindicatos y por qué estas asociaciones y estas negociaciones pueden llegar a ser controversiales. Y yo creo que retoma un punto muy importante que tiene que ver con la transparencia. Dice que la mayor parte de las operaciones que se hacen en los sindicatos realmente no hay una transparencia respecto al uso de sus recursos y puede ser que por ahí sea uno de los temas que como mexicanos tendremos que abordar y que nuestras políticas a futuro tendrán que tomar. Para iniciar y poder ahondar en estos dos puntos, empezaremos a hablar de dos temas importantes. Uno tiene que ver con la libertad de asociación, que no es lo mismo que la negociación colectiva, y creo que la mayor parte de las empresas lo alcanza a comprender, porque lo define a través de la libertad de asociación como el respeto que tienen todos los empleadores y trabajadores a crear libremente y voluntariamente grupos para promover sus intereses profesionales a través de estos grupos, ¿no? Y los trabajadores y los empleadores, por lo tanto, tendrán el derecho de crear y dirigir esas mismas organizaciones y poderse involucrar con ellas sin la interferencia, obviamente, pues, del Estado o de cualquier otra entidad, ¿no? Por lo tanto, lo que se espera de los empleadores es que no interfieran, o sea, nosotros como empresas no interferir en la decisión de que los trabajadores puedan asociarse y de ningún modo tratar de influir o discriminar a los trabajadores que ya estén asociados de algún modo en sindicatos y demás. Ahora, la negociación colectiva, pues es ya ese proceso que los empleadores junto con los trabajadores buscan libremente para tener mejores condiciones laborales, ¿no? En la mayor parte de ellos se busca negociar libremente y se basa en un proceso voluntario, un proceso en el cual se debaten y se negocian relaciones que tienen que ver con términos de empleo y condiciones laborales. Ahora, todo parte, y tendremos que iniciar este debate, porque la mayor parte de estas adhesiones o estas negociaciones debería ser de forma voluntaria y de buena fe, para que funcionaran de manera efectiva. Por lo tanto, la mayor parte de las empresas deberían de propiciar este diálogo, donde se esfuercen por llegar a un mutuo acuerdo, donde se celebren negociaciones genuinas y constructivas, y respetar, obviamente, los acuerdos celebrados entre estas organizaciones. Ahora, por otro lado, cuando no llega a haber este acuerdo, se puede recurrir evidentemente a procedimientos de resolución de conflictos, conciliaciones, mediaciones y arbitrajes, donde volvemos a lo mismo. La buena fe y la voluntad de ambas partes deberán de ser la construcción de nuevos caminos hacia una nueva política que a la realidad es de que no solamente beneficia al trabajador, sino también beneficiará a la empresa en la solución de conflictos, ¿no? Y bueno, ¿cuál es la responsabilidad de nuestro gobierno, el gobierno mexicano? ¿Cómo debería de involucrarse y cómo debería de participar con estas normas? Pues primero, estableciendo una base jurídica que obviamente garantice el cumplimiento de los derechos humanos y por lo tanto un marco institucional propicio y sobre todo desde el punto de vista tripartito, es decir, entre la relación que llega a haber con los trabajadores, entre las mismas empresas y esta relación entre ambos, ¿no? Y habría que también hablar de evitar el proteger la discriminación de aquellos que ejercen su derecho de expresar sus opiniones cuando no están de acuerdo con aquellas políticas o estándares laborales que la empresa pudiera estar implementando. Por lo tanto, prácticamente la responsabilidad del gobierno sería velar por la disponibilidad y este buen funcionamiento de los marcos normativos. Es decir, crear una cultura donde las personas puedan hablar de manera
abierta, pero a través de una cultura de aceptación y cooperación para el diálogo. Y creo que en el caso mexicano aquí es donde podemos encontrar algunas aristas, donde no vemos cooperación de ninguno de los lados, o probablemente no hay la mutua aceptación de una parte. Y tenemos que entender que esta cultura de aceptación y cooperación es la que nos va a llevar a fortalecer la democracia con nosotros como país. Y habrá que reflejar también que esta herramienta habla de que cuando no hay esas leyes que reflejen esas normas internacionales en el trabajo, los empleadores y estos sindicatos en estos países deberían de hacer todo lo posible por respetar los principios y los valores bajo los cuales se rigen las empresas a nivel internacional para que pudieran llegar, en el mejor de los casos, al máximo punto de desarrollo y de negociación en beneficio de ambos. Y obviamente, este tipo de fortalecimiento de la democracia respalda los 9 principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y por eso es realmente contundente que la empresa pueda llegar a este diálogo, esta negociación a través de estas vías. Siguiente, Pam. Ahora, ¿por qué es importante la libertad de asociación? Ya lo habíamos comentado en la lámina pasado, porque al final del día se protegen intereses tanto económicos como libertades civiles. Ese derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, a la libertad personal y colectiva que tienen todos estos trabajadores, se puede lograr gracias a esta libertad de asociación y reconocimiento de su capacidad de negociación. Es un beneficio al final del día también para el empresario y el trabajador y crea sociedades con mucha más paz y estabilidad y por lo tanto justas para desarrollar empresas más consolidadas con su entorno económico y que responden obviamente al contexto de estas empresas. Entonces, bueno, esta herramienta nos establece algunas ideas. Obviamente no son las únicas, cada empresa podrá haber ya implementado algunas, pero nos puede dar una lista de acciones que podemos desarrollar para poder implementar estos principios de libertad de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Siguiente, Pam. Y son básicamente, están basadas en 3 esferas a nivel del contexto de la empresa. Primero, establece algunas respecto al trabajo, otros desde el punto de vista de la mesa de negociación y otros desde el punto de vista de la comunidad. Estas son algunas ideas, como les comenté, dentro de la herramienta pueden encontrar algunas otras. Primero, pues bueno, sí, dentro de la empresa, pues bueno, alentar a que se creen esas uniones de sindicatos para que los empleados puedan incorporarse y hablar de sus derechos y obviamente aplicar políticas y procedimientos no discriminatorios para aquellos que ya están trabajando en alguno de ellos y darles las herramientas y las facilidades para que a través de ciertas tareas, tanto la empresa como estos grupos de trabajadores puedan llegar a convenios colectivos efectivos para que los empleados obviamente tengan esos beneficios para estas empresas. Desde el punto de vista de la negociación, es importante reconocer aquellas organizaciones que ya existen aquí en el país, estas negociaciones, y obviamente los fines colectivos que ya tienen, reconocerlas y tener un diálogo constante para que puedan llegar a esos acuerdos que nos permiten tener una mayor negociación. Por otra parte, permitir a estos representantes sindicales a que tengan acceso a las personas que toman las decisiones realmente importantes en las empresas, porque en muchas ocasiones puede ser que la empresa ponga voceros y probablemente no sean ellos los que intervengan de manera directa en las decisiones que toma la empresa. Y esto hace que la mayor parte de los sindicatos llegue a desesperarse por los tiempos, por los cotos de poder y demás que se puedan dar de manera inherente. Entonces, consideramos que es importante que la persona que participa por parte de la empresa tenga la autoridad y la calidad moral para la toma de decisiones. Otro elemento importante es la información que se tiene de los datos de la empresa. Es decir, no se pueden tomar una negociación desde un punto de vista significativo si ambas partes no conocen la información completa bajo la cual van a poder negociar. Ahora, respecto a la solución y de otras necesidades de intereses para los trabajadores, deberán también poner grupos de trabajo donde puedan los empleadores, junto con las mesas de trabajo de estos empleados, poder dar solución a otras necesidades que se vayan presentando durante las operaciones mismas de la empresa. Ahora, con respecto a la comunidad y nosotros como sociedad tomamos un papel importante y sobre todo a nivel nacional. Creo que la mayor parte de las empresas deberán de considerar
tomar medidas para mejorar el clima de la relación entre sus trabajadores y empleados, y sobre todo en aquellos países que no tienen un marco jurídico o institucional para reconocer esta negociación colectiva. Entonces, creo que el establecer actividades sencillas como comidas, probablemente foros de diálogo, este tipo de actividades que unan a ambos y se creen puentes de conexión donde la comunicación empiece a fluir y donde se pueda sensibilizar a ambas partes sobre los principios de esta negociación, hacia dónde se quiere llegar. Por otro lado, una de las herramientas o de las actividades que vemos más alentadoras para el mundo de las empresas es informar a su comunidad, a sus medios de comunicación interna y externa, incluso a los poderes públicos, sobre que esta empresa se está adheriendo a esta iniciativa de Pacto Mundial de las Naciones Unidas, porque esto es un mensaje que estamos mandando a toda nuestra cadena de valor sobre que estamos de acuerdo con que exista esta negociación colectiva y la libertad de asociación. Son dos principios que a través de esta adhesión al pacto nosotros comunicamos a nuestros diferentes grupos de valor que podemos transmitir estas nuevas iniciativas y que estamos a favor de, que no vamos a estar en contra. Y esto también es un mensaje interesante para los trabajadores y de cara a esta transparencia desde el punto de vista de poder comunicar lo que estamos haciendo en beneficio de nuestros trabajadores. Siguiente, por favor. Ahora, el principio número 4, que estamos hablando de eliminar el trabajo forzado y obligatorio, probablemente a veces no alcanzamos a entender la connotación que implica esto, y me gustaría darles algunas estadísticas para que podamos hablar de cómo está la situación actual en México, ¿no? Según un estudio que se hizo en el 2014 sobre el índice global de esclavitud, dirigido por una ONG, Walk Free Foundation, en México tenemos más de 266,000 personas que están trabajando de manera forzada en ciertos grupos, empresas, y incluso tiene que ver con trabajos forzados, donde de manera involuntaria estas personas están teniendo que cubrir estas expectativas. Y pues México, para toda América, es el país con más esclavos, y esta esclavitud, que le llamamos la esclavitud moderna, es una de los retos importantes a cumplir para poder nosotros como empresas acabar con esta cadena. Y a lo mejor de manera directa nosotros como empresa decimos, bueno, pues yo la verdad es que jamás he trabajado con empleados de manera forzosa y no tengo nada que ver con ello. Sin embargo, es importante mencionar que en esta cadena de valor probablemente no sabemos o no alcanzamos a dimensionar que probablemente estos proveedores o subcontratistas puedan tener una vinculación comercial con nuestra empresa y sí estén siendo partícipes de conductas que tuvieran que ver con trabajo forzoso y obligatorio. Basta recordar, me parece un año más o menos, este caso me viene a la mente de la planchaduría en el Estado de México, de la chica, recuerdo su nombre, creo que era Sunduri, donde ella hablaba que la tenían esclavizada y planchando en una tintorería, y estuvo así 2 años, ¿no? Y viene una reflexión a la sociedad sobre cómo es posible que probablemente no nos hubiéramos dado cuenta las personas que estábamos ahí o que fuimos a dejar a lo mejor en alguna ocasión algo a esa tintorería. Y pues bueno, esta mujer fue víctima de esta situación. Pues entonces el trabajo forzoso no es que debamos de dejar, pero sí creo que es algo que como empresas deberíamos de vincularnos con estas relaciones comerciales de una manera mucho más interna, o sea, saber que nuestra cadena de valor, donde hay puntos focales en los cuales podrían ser puntos rojos, en donde podríamos empezar a hacer acciones importantes para terminar con esto que es el trabajo forzoso. Y bueno, dentro de las causas en México que encontramos del trabajo forzoso, pues evidentemente es la pobreza, la desigualdad, la discriminación e incluso factores políticos en otras partes del planeta, donde incluso gente secuestrada para grupos armados y demás, de trabajar con ellos de manera obligada. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, como empresa, siguiente por favor, Pam, apoyar en la abolición como empresas del tema de la esclavitud? Dos puntos importantes desde el punto de vista de la empresa y desde la comunidad. Por un lado, considerar cuál es la normativa a nivel nacional, o sea, qué legislación hay al respecto, y la empresa debería de tomar en consideración esas normas para poder también implementar políticas y procedimientos que no estuvieran
en contra, ¿no? Otro tema importante que a lo mejor no se vive en las empresas grandes, pero sí en las pymes, es hablar de si todos nuestros trabajadores están bajo un tema de contrato de trabajo, ¿no? O sea, si realmente todos tienen y tienen las condiciones y firman, incluso el día que a lo mejor se van, hay una política establecida sobre cómo debe de renunciar, qué debe de entregar. Y esto es como una reflexión o un análisis para las empresas sobre que todos deberían de tener un contrato bajo el cual establezcamos los términos y condiciones del servicio que esta persona va a ofrecer de manera voluntaria. Por otro lado, estas políticas y procedimientos también deberían de estar enfocados a no o nunca pedir a un trabajador un depósito financiero a la empresa a cambio de trabajo. En países primermundistas hemos escuchado incluso de estas empresas a nivel multinivel que trabajan donde una persona va y da dinero y a cambio del dinero, pues bueno, es contratada y pues bueno, esto genera un problema grave porque al final del día se considera trabajo forzoso porque te están pidiendo algo y que para que tú puedas trabajar financiando esta empresa. También otra de las recomendaciones es que si llegara la empresa a encontrar dentro de su trabajo o dentro de su cadena de suministros o su cadena de trabajo, pudiera encontrar algún caso de existencia de trabajo forzosa, pues bueno, disponer de inmediato al retiro a esos trabajadores y evidentemente ofrecerles servicios adecuados donde podamos encontrar una manera viable de ofrecer las condiciones necesarias mínimas y obligadas como empresas para que tenga un contrato y nunca ser partícipe de algo así. Por último, como les comentaba, era esto de actuar con el debido cuidado con otras empresas y sobre todo hacer este ejercicio de decir, bueno, ¿dónde hay puntos en los cuales pueda yo tener en mi cadena de suministro un caso de trabajo forzoso? Por último, con la comunidad, es muy interesante trabajar con otras empresas, asociaciones sectoriales, organizaciones de empleados que estén trabajando en el tema, ¿no? Bueno, ¿qué se está haciendo en estos organismos respecto al tema de trabajo forzado y poder participar de manera activa en estos foros, ¿no? Dentro de la empresa, si hubiera, a lo mejor pienso en el sector agroindustrial y demás, donde probablemente pudieran existir estos casos, ver, ¿no? A crear un comité, un comité de trabajo donde todas las personas que trabajan en esta empresa pudieran estar participando de diferentes acciones y participando, creando nuevas políticas y procedimientos en la empresa que evitara este tipo de condiciones. Apoyar aquellos planes nacionales que ya se tienen y dentro de la esfera de influencia de la empresa, pues bueno, programas de prevención y reintegración para aquellas víctimas del trabajo forzoso. Es decir, si yo sé de estas personas, pues bueno, poner un plan de implementación en la empresa donde yo pueda aceptar estas personas porque han vivido condiciones evidentemente de situación de marginación muy importante y a lo mejor hasta de pobreza, ¿no? Y lo último, igual, ¿no? Trabajar en campañas de medios, coordinar la actuación con autoridades para ver cómo la empresa puede relacionarse con este tema de una manera más práctica y que realmente beneficie a la sociedad. Otro de los principios, el principio número 5, que tiene que ver con abolir el trabajo infantil. Actualmente le estoy presentando en esta tabla sobre los convenios de la OIT, cuáles son las edades mínimas para admitirte en los países a un empleo. En este caso debería ser no inferior a los 15 años para los países que están desarrollados y para países en desarrollo, pues bueno, los 14 años, ¿no? Esto tiene que ver con un trabajo ordinario y evidentemente cuando estamos hablando de trabajo peligroso, llámese a lo mejor la construcción o lugares donde ponen en peligro la vida incluso de estos niños, pues bueno, no aceptar lo que sea hasta los 18 años. Y cuando hablamos de trabajo ligero en algunas condiciones, pues bueno, para países en desarrollo se habla de los 12 años. ¿Y por qué es importante proteger pues, a los niños, ¿no? Porque básicamente es una forma de explotación a este sector y que las empresas deberán de esforzarse por eliminarlo. Como lo decía Marco, la palabra es muy concisa, es abolir cualquier forma de trabajo infantil. El último estudio que hizo el INEGI en el 2013 habla que en México tenemos 2.5 millones de niños y niñas trabajando desde los 5 hasta los 7 años y más adelante, pero que bueno, que están en este grupo y que están trabajando en nuestras calles, probablemente en esos campos, recolectando probablemente café y pues hace un llamado importante sobre todo a las empresas de decir, bueno, hasta dónde yo puedo trabajar
con este grupo y este sector. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, desde el punto de vista de la empresa, pues bueno, efectivamente respetar las normas relativas que a nivel país se establecen, evidentemente tratar de no trabajar con niños menores y obviamente establecer esos mecanismos adecuados y verificables para el control de la edad, ¿no? Ya muchas empresas piden de entrada las actas de nacimiento, identificaciones oficiales que pudieran corroborar que son menores de edad, pero que a lo mejor ya están con condiciones de que pudieran empezar a incorporarse al mundo laboral. Algunas empresas he escuchado que también utilizan cartas de consentimiento por parte de los padres cuando tienen estos 15 años, donde el padre de familia autoriza que el chico trabaje y en jornadas reducidas, evidentemente. Y por otro lado, también habría que trabajar con nuestros subcontratistas, proveedores y socios comerciales con los que pudiera haber focos rojos donde estuvieran trabajando con niños. Y por lo tanto, tratar e incentivar a que las empresas trabajen y combatan ese trabajo infantil. En este punto recuerdo mucho el caso de Tox, donde nos comentaba que todos alguna vez hemos tomado un café en alguna cafetería, ¿no? Y Tox comentaba, bueno, ¿y a quién le consta que ese café no fue recolectado por un niño y entonces no fue a la escuela, ¿no? Y este es uno de los principios bajo los cuales se habla a la OIT de por qué los niños no deberían trabajar, pues por un principio básico, ¿no? Una sociedad donde hay niños trabajando es porque no están en las escuelas. Y si no están en las escuelas, en un futuro tendremos un grupo probablemente poco capacitado para nuestra fuerza de trabajo como sociedad. Entonces, por eso tenemos que instar a que estos grupos con los que trabajamos también estén trabajando en políticas similares y que obviamente quieran combatir el trabajo infantil. Desde el punto de vista de la comunidad, muy parecido a lo que propone en el principio anterior, pues bueno, contribuir de la mejor posible, que las comunidades trabajen en conjunto con la empresa para crear estas estrategias, trabajos y comités que se pudieran dar, incluso trabajar en aquellos planes de acción que ya se están realizando, incluso con organismos internacionales como podría ser la UNICEF, como sobre qué organismos están haciendo algo por el tema de trabajo infantil. Siguiente, Pamela. Y por último, el último principio, el sexto principio, perdón, que tiene que ver con la discriminación de empleo y ocupación. Pues bueno, este es un tema sumamente, llega a ser controvertido porque hemos visto que discriminación llega a ser difícil de definir en algunos sectores, pero la discriminación vamos a establecerlo como cuando un candidato recibe un trato diferente o menos favorable debido a sus características relacionadas con méritos o requisitos inherentes al puesto. Y este tipo de discriminación la hemos visto desde el punto de vista por su religión, por su sexo, por su preferencia sexual, por incluso tener una discapacidad. Y en otros países hemos visto que también ya se está hablando de discriminación por la edad. Ya lo comentaba Marco sobre esta discriminación hacia las generaciones nuevas que empiezan a participar en el ámbito laboral y también en otros países que se han visto más propicios a tener personas con VIH, pues bueno, qué condiciones respecto al VIH se establecen entre la empresa y estas personas que están siendo víctimas de ello, ¿no? Uno responde efectivamente a las raíces culturales de la empresa donde se esté involucrando y por lo tanto creemos que la empresa es un lugar estratégico para eliminar la discriminación. Hoy las multinacionales que trabajan con diferentes tipos de sexo, raza y demás, están dando un marco importante para trabajar de manera en conjunto y abolir la discriminación. En este caso, políticas y procedimientos que en el trabajo se puedan implementar para que la persona que, por ejemplo, sea contratada sea la más capaz y que no exista una esfera de influencia previamente, informar a las personas dentro de la empresa sobre las políticas y prácticas que establecen para, por ejemplo, remunerar, dar vacaciones o probablemente un incremento de sueldo o el darle un nuevo puesto a alguien, pues bueno, deberá ser muy transparente y crear programas, obviamente, que tuvieran que ver con que los empleados tuvieran esa capacidad de desarrollar esa calificación y formación para poderse ocupar. Por último, desde el punto de vista de la comunidad, pues bueno, generar climas de tolerancia e igualdad,
para tanto adultos, para gente embarazada, gente que tiene problemas de salud. Y bueno, y es importante mencionar esto último para cerrar, que cuando tiene una empresa operaciones internacionales es importante incorporar esas tradiciones culturales dentro del contexto de la empresa para garantizar que no exista un tema de discriminación hacia dos sectores que han sido muy vulnerables, como han sido las mujeres y las minorías que podrían ser en este caso, por ejemplo, en el caso de México, como el tema de los indígenas. A continuación, les estoy dejando aquí el Help Desk. La OIT tiene un Help Desk donde la mayor parte del tiempo ustedes pueden hacer preguntas si tuvieran alguna duda respecto a algo en específico sobre un recurso, sobre cómo hacerle, el problema que tiene la empresa respecto a estos estándares laborales. Entonces, ustedes pueden ingresar ahí y podrían solicitar, preguntarles y ellos amablemente les contestan. Creo que esta es una gran área de oportunidad para aquellas empresas que están teniendo problemas en específico y que a lo mejor no se están tomando en cuenta en esta presentación. Pues por mi parte es todo. Ahora sí regreso los micrófonos a Pamela para que pudiera presentar a Brenda, que es la segunda parte de esta presentación. Muchas gracias, Liz. Brenda, te damos la palabra para que nos presentes los programas de Excel Consultores en el tema de estándares laborales. Hola, estamos muy gustosos de participar en esto y en estos momentos los dejo con mi compañero Eduardo, que es el que va a dar la ponencia. Buenos días a todos los que están escuchando este webinar en este momento. Les agradecemos mucho la invitación de parte de todo Excel Consultores para poder expresar lo que son para nosotros los estándares laborales correctos y que hasta el momento nos han salido bastante bien, han sido funcionales y por lo cual estamos agradecidos de la invitación por el hecho de cómo se están llevando a cabo. ¿Puedes poner la siguiente, Pam, por favor? Bueno, en Excel Consultores, día a día estamos relacionándonos porque nuestra empresa es una de las empresas nacionales más grandes. Entonces, por ello, la cantidad de personas que labora con nosotros es impresionante y por ello nosotros nos basamos en el estándar laboral de no discriminación, que era algo de lo que estaban hablando aquí nuestros compañeros ponentes con anterioridad. Entonces, por lo tanto, nosotros al momento de realizar nuestras contrataciones, no importa ni siquiera el sexo, religión o cualquier otra situación o discapacidad de alguna de las personas, aquí son contratados por las cuestiones que nos atañen o que son funcionales para nosotros. Por ejemplo, normalmente tenemos personas de edades mayores que están apoyándonos con ciertas cuestiones en computación, en capturas y todas esas situaciones para el hecho de tratar de aportar y de apoyar a todos los sectores laborales, no como en diversas empresas que solamente se contratan hasta ciertas edades o ciertos rubros. ¿Puedes poner la siguiente, por favor, Pam? Bueno, a la par de esto, nosotros fomentamos el desarrollo profesional del capital humano, porque en Excel Consultores estamos conscientes de que el capital humano es la parte más importante de una empresa y por tanto se tiene que hacer una conciliación entre el desarrollo profesional, familiar y personal de la persona, del individuo que está laborando para nosotros. Es por ello que aunado a los crecimientos que se dan aquí laboralmente en cuanto a sueldos y prestaciones, que sean superiores a lo que marca o establece la ley, también se les dan cursos de capacitación o se les da apoyo a los colaboradores a fin de que puedan desarrollarse en su carrera o de forma profesional, siguiendo con posgrados o cualquier otra cuestión de diplomados que guste cada uno tomar, a fin de que ellos se encuentren contentos y se vayan desarrollando día a día. Además de que también para Excel Consultores es muy importante la relación que tengan ellos con sus familias, porque en muchos lugares dentro de México se da lo que estaban mencionando de la nueva esclavitud. Entonces, muchas veces los trabajadores, por el hecho de querer sobresalir o de querer estar bien en su trabajo para poder llevar lo correspondiente a sus casas, se esfuerzan de más, tienen horarios de trabajo que son muy, muy pesados, lo cual va a tener ciertas consecuencias, no solo mentales, sino en salud de general, inclusive muchos les llega a afectar en cuestiones de depresiones. Por ello es que nosotros estamos conscientes de la necesidad de cada una de las personas o individuos
de que tiene que pasar tiempo con su familia, pareja, etcétera. Por ello se da ese gran desarrollo y esa unión de esas bases, de esas tres bases que son para nosotros los pilares dentro de Excel Consultores, que es el desarrollo profesional, familiar y personal. ¿Puedes poner la siguiente, por favor, Pam? Bueno, para esto Excel Consultores cuenta con diversos programas y acciones que nosotros consideramos como incentivos para cada uno de los trabajadores. Este programa que nosotros le ponemos inclusión y diversidad en el empleo es el compromiso que tenemos de actuar con buenas prácticas patronales. Entonces, siempre son de manera responsable por parte de cada uno de los jefes o superiores jerárquicos dentro de nuestra institución. Y el trato que se le da a los trabajadores siempre es de cordialidad, respeto y acepta cada una de las cuestiones de la otra persona, porque como todos somos conscientes, no todas las personas somos iguales, todos tenemos diversidad de carácter, de diversidad de situaciones físicas, porque cada uno de los trabajadores maneja de forma diferente el estrés. Es por ello que cada uno de los directores de nuestras áreas está consciente de ello y por eso siempre se tiene que manejar con respeto, con calma, tranquilidad, para poder realizar una orden de forma directa que sea acorde a lo que nosotros necesitamos. ¿Puedes poner la siguiente, Pam, por favor? Bueno, también otro programa de los que estamos manejando en Excel es el de inclusión y diversidad al empleo. Este programa ha sido arropado por todos los colaboradores porque sabemos la importancia de la diversidad cultural en los ámbitos antes mencionados, entonces por lo cual se procura una estabilidad laboral en nuestros colaboradores. Esto quiere decir que los colaboradores en muchas ocasiones sufren esa preocupación o ese temor en cuanto a la seguridad del trabajo en alguna empresa o en algún despacho o en alguna oficina, entonces siempre están con esa preocupación de hoy puedo estar seguro de que tengo empleo, mañana quién sabe, y si me equivoco en ciertos aspectos del día a día, no van a ser conscientes de la situación que estoy viviendo o estoy teniendo algún problema familiar y por lo tanto está bajando mi rendimiento y ya por eso tienen la incertidumbre de poder quedarse sin empleo. Entonces, lo que fomenta Excel Consultores dentro de sus estándares laborales es esa seguridad y tranquilidad del trabajador, que para nosotros, como siendo el capital humano es lo más importante para nuestra empresa, se les da la tranquilidad de que no solo se evalúa la parte profesional del individuo, del colaborador, sino también la parte personal y la parte humana es muy valorada dentro de esta empresa. Es por ello que ellos cuentan con la seguridad de que si tal vez el día de hoy se ocurrió un error, el mismo puede ser enmendado porque todos somos humanos, todos cometemos errores y por lo tanto la idea es que los colaboradores mantengan una carrera profesional dentro de nuestra empresa para que así como va creciendo Excel Consultores a lo largo de los años, crezcan las personas que hacen que esto sea posible. ¿Puedes poner la siguiente, Pam, por favor? Para esto nosotros manejamos lo que es el programa de las 4 Cs, que este programa consiste en motivar y estimular a los trabajadores o a los Eduardo. Entonces, sí, perdón, una disculpa. Recibimos una llamada aquí y se cortó un poco. Entonces, nosotros estábamos manejando lo que eran las 4 Cs, que procura tener las condiciones adecuadas a fin de que los trabajadores se encuentren motivados y nuestros colaboradores no busquen esa necesidad de estar fuera de Excel o que lo vean como un trabajo forzado dentro de la misma. Por ello, nosotros nos basamos en 4 puntos que son las condiciones suficientes para trabajar a gusto. Esto es que los trabajadores no vean como una obligación el hecho de venir aquí a la institución a venir a desarrollar sus actividades. Entonces, por eso es que se les da las condiciones suficientes como equipos adecuados, lugares limpios, inclusive en la parte que nosotros tenemos de la cocina, se les da café gratis a cada uno de los colaboradores para que en el momento que ellos gusten se levanten, tomen café, tomen agua y entonces no se sientan como aprisionados dentro del lugar de trabajo.
Eso tiene que ver mucho con el punto número 2, que son las condiciones ambientales del espacio de trabajo. El espacio de trabajo siempre se mantiene limpio, se cuenta con personal de limpieza que todo el tiempo se encuentra atento a las condiciones de los trabajadores. Entonces se hace una ronda por la mañana y una ronda por la tarde a fin de que el trabajador se encuentre a gusto, encuentre sus equipos en condiciones de poder desarrollar su trabajo. El punto número 3 habla del compañerismo en las relaciones laborales. En Excel Consultores el hecho de fomentar lo que es el compañerismo es muy importante. Para Excel Consultores no somos compañeros de trabajo, sino más bien todos somos vistos como una familia. Entonces, como una familia, se convive cada una de las personas, sabemos cosas de la persona que está al lado, sabemos sus inquietudes, sus preocupaciones, se dan consejos. Entonces, todo el tiempo, igual que en las familias, hay días buenos, hay días malos, entonces, pero al final de cuentas sabemos y respetamos la opinión del que está a un lado de nosotros, y eso es lo que nos ha llevado a sobresalir como una de las mejores empresas a nivel nacional. Ahora bien, el punto número 4 es la conciliación de trabajo y familia, que como yo les había comentado con anterioridad, el hecho de poder tener digamos, dualidad en cuanto al trabajo y la familia es muy importante, porque en la actualidad, si trabajas en demasía, pierdes las relaciones personales, y si tienes relaciones personales o vida social, se termina la cuestión laboral y profesional. Por ello estamos conscientes de la situación y en muchas ocasiones se dan los horarios flexibles dentro de Excel Consultores a fin de que tú puedas desarrollar tus actividades familiares y personales de la mejor manera, como citas médicas, acudir a los eventos familiares, a cuestiones del colegio de los menores. Entonces, ese tipo de cuestiones las tomamos mucho en consideración sin tener ningún tipo de represalias o que se le tome en consideración de que no es un buen empleado, que tiene muchas enfermedades, que no trabaja correctamente. Entonces, ese tipo de cuestiones son importantes para nosotros y por ello es que se considera como parte de las 4 Cs. ¿Podemos pasar a la siguiente, Pam? Ahora bien, lo que está muy en boga en este momento es lo que se llama síndrome burnout. Ese síndrome se da por el exceso de estrés que afronta cada una de las personas que trabaja en cualquier tipo de cuestiones de oficina o cuestiones que llevan una presión extra. Lo mismo no se había sacado con anterioridad. Esto es un concepto muy moderno, muy actual, que se da por el estrés laboral. Y entonces esto puede desencadenarse en lo que son enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, e inclusive en la gran mayoría de las cuestiones da la frustración o da una depresión como consecuencia de este burnout. Esto quiere decir que al momento de que la persona no puede manejar correctamente el estrés por la carga de trabajo en exceso, porque la presión del trabajo que está desarrollando es mucha, le trae como consecuencias ciertas enfermedades, porque lo cual el estar bajo presión te incluye el no tener alimentos adecuadamente, te alimentas de cualquier cosa que encuentras, no tienes los horarios correctos para llevar a cabo tu ingesta de alimentos, y entonces todo eso va trayendo consecuencias de salud al corto y largo plazo. Entonces en cierto momento llega la depresión por la frustración del trabajador, en el que ya no puede más con todas las labores y las tareas que tiene, y por tanto le genera ese tipo de síndrome burnout, donde ya no da más el cuerpo, y por más que uno esté en la oficina, el rendimiento baja, y el trabajo obviamente baja a su vez para la empresa. Por eso es uno de los factores más importantes y que se tiene que tomar conciencia no solo para Excel Consultores, que ya lo ha hecho, sino para todas las empresas en México y a nivel mundial tienen que ser conscientes de este síndrome de burnout, que está totalmente consolidado por varios estudios médicos, que inclusive en nuestra empresa contamos con un médico laboralista de planta, el cual en todo momento está su consultorio abierto para que los colaboradores de Excel acudan ahí si se sienten mal por alguna cuestión. Inclusive hemos visto que en la parte final del año pasado, diciembre, se vino una ola fuerte de gripes y la gran mayoría se comenzó por el hecho de la presión y el estrés, que muchos no la podían manejar, entonces se les dio un break a esas personas para que tomaran un respiro y pudieran afrontar de mejor manera las actividades que estaban realizando. ¿Podemos pasar a la siguiente, Pam, por favor? Por ese motivo es que Excel Consultores, para tratar de prevenir ese tipo de cuestiones del burnout, se creó
un estándar o unos puntos básicos para que disminuir ese tipo de cuestiones, como son la disminución de equilibrio de las funciones y actividades del trabajador. Es decir, no todos los trabajadores manejan la misma cantidad de estrés y pueden realizar las mismas actividades al mismo tiempo. La gran mayoría de las personas de Excel Consultores son multifuncionales, pero llega un punto en el que no puedes realizar más de cierta cantidad de actividades. Por ello es que se reparten las funciones y para nosotros lo más importante es la salud del personal. Por ello, en dado caso de que sea necesario una persona más a fin de disminuir las actividades y funciones del colaborador, se contrata la misma para que puedan distribuirse las actividades y no se sufra de esa cuestión. El segundo punto es la evaluación sobre los niveles de estrés que permitan detectar a aquellas personas que están en riesgo. Como les había comentado con anterioridad, no todas las personas manejan el estrés de la misma forma o están acostumbradas a trabajar bajo presión. Por ello, en Excel Consultores, cada uno de los directores de área está consciente de la situación personal de su colaborador. Esa es la parte fundamental que estaba comentando hace un momento, porque si nosotros conocemos a las personas que están a nuestro lado o que están a nuestro cargo, podemos saber la cantidad de estrés o la cantidad de actividades en las que son mejores a desarrollar. Entonces, por ello, nosotros hacemos un estudio antes de que se hacen los ingresos a la empresa para saber cómo maneja cada uno el estrés, cómo maneja la presión y así poder distribuir de mejor manera las funciones y las actividades de la persona. Y ahora el punto número 3, que es algo muy importante, es lo de los turnos y jornadas laborales flexibles. Esto es, como les había comentado, que en muchas ocasiones es funcional que una persona no se mantenga más de 8 horas dentro del lugar de trabajo, porque llega el momento en el que ya no da más tu cuerpo, no da más tu mente y tu rendimiento baja por ello. Entonces, en muchas ocasiones, como son los días viernes antes del fin de semana, es como llega uno a dar el break de la semana y se les da una oportunidad de salir un poco más temprano a los colaboradores a fin de que puedan realizar ciertas actividades que no pueden realizar durante la semana. Eso a fin de que puedan desarrollar lo que habíamos dicho de la dualidad profesional y personal con sus familias. Por eso, para este año, así como lo ha hecho Pam ahorita que cambió la diapositiva, se pretende en Excel Consultores establecer lo que se llama el Home Office, que es un programa en el que se busca que la parte administrativa, porque de hecho no todas las actividades se pueden realizar desde casa, pero la parte administrativa pueda realizar funciones en su domicilio. Es decir, estamos conscientes de que para nuestro país y para la ciudad en la que vivimos, el trasladarte de un lugar a otro requiere de mucho tiempo, mucha presión, mucho estrés por el transporte público, tráfico, eso te desgasta también mental y físicamente. Entonces, estamos tratando de implementar esta función del home office para que cada una de las personas que pueda realizar ese tipo de actividades desde su domicilio realice las mismas con la seguridad de que va a ser la misma función. El hecho de que esté aquí en la oficina como que esté en su casa, puede realizar las mismas funciones y actividades y no con ello perder lo que son 2 o 3 horas de trayecto en suma de desplazarse de su domicilio a las oficinas de Excel Consultores. Porque quiera uno llegar lo más temprano posible, tiene que desgastarse para levantarse, para el tráfico, y el promedio para moverte en la ciudad en hora pico es alrededor de 1 hora, hora y media para llegar a cualquier lugar de trabajo. Entonces, por ello es que se está manejando esta situación. El objetivo de esto, exactamente como lo habíamos comentado, es evitar el desgaste emocional y físico de los empleados. Entonces, con esta manera del home office, que esperemos que ya esté en su totalidad en un par de meses más aplicándose, evita que las personas todos los días tengan que acudir al lugar de trabajo a realizar las actividades, pudiendo llevarlas ahí dentro de su domicilio. Y bueno, por parte de nosotros de Excel Consultores sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Eduardo y Brenda. Para no tomar más tiempo, le paso la palabra a Marco. Muchas gracias, Pam. Gracias al equipo de Excel, qué mejor que darnos cuenta en práctica los beneficios de llevar a cabo estos estándares laborales. Finalmente, a manera de conclusión, no me detendré por respetar los tiempos, pero sí creemos importante mencionar algunos tipos de recomendaciones que hace la Organización Internacional del Trabajo a través del Pacto Mundial en cuestión de empleo.
Aquí podemos ver, solamente las verán en la pantalla, les digo que no me detendré, pero así es la forma en que están distribuidos. Uno, en referencia a políticas generales para cualquier empleo, es decir, cómo un organismo internacional como la OIT puede estandarizar principios, obviamente a través de la legislación nacional local. Y pues eso lo estamos viviendo ahora con la Agenda 2030. ¿No? Y cómo esto puede crear armonía, comunidad y localidad en cada uno de los sectores. Específicamente hablando de empleo, temas como el uso de tecnologías, oportunidades de empleo que generan riqueza, que generan prosperidad, que terminan generando desarrollo. Repetimos el tema de la igualdad de oportunidades, las condiciones de seguridad, que también más adelante las encontraremos en otra recomendación. En cuestión de formación, hoy en día, por ejemplo, Michael Porter nos presenta una nueva visión filosófica de valor compartido, en donde no se puede percibir o concebir una empresa exitosa sin una sociedad exitosa. Entonces, la empresa tiene responsabilidad de educar, capacitar y formar, sí, también a los trabajadores, pero también a través de los trabajadores llegar a sus familias. Y aquí podemos ver diferentes recomendaciones que amplíen la experiencia del colaborador en diferentes esferas y que desarrollen a la persona no solamente en su función dentro de la empresa, sino, como lo decía, que se desarrolle como persona. En cuestión de condiciones de trabajo y vida, Excel nos mencionaba ejemplos clarísimos de qué importante y cómo determina el trabajo la calidad de vida. A final de cuentas, pocas cosas dignifican tanto al ser humano como puede ser su empleo, y por eso deben de existir ciertos elementos base. Y aquí hay algunas recomendaciones de condiciones de trabajo favorables, cómo se pueden satisfacer necesidades y también, evidentemente, cómo se deben administrar, mitigar y gestionar ciertos riesgos para poner nunca en peligro la condición íntegra de la persona. Esas son unas condiciones. Podemos ver también algunas otras en cuestión de las relaciones de trabajo, ofreciendo sobre todo el desarrollo local, ofreciendo oportunidades en un plano municipal, sectorial, para también, pues así, implementar o integrar una agenda internacional. El tener consultas, el abrir oportunidades de diálogo, el que se apoyen diferentes iniciativas para los diferentes sectores, no solo los puestos directivos, sino de ir de arriba para abajo, pues son algunas de las recomendaciones básicas que la OIT nos da sobre las referencias, sobre las relaciones laborales. Entonces, en el marco de estos estándares laborales, dentro de los principios ofrecidos por el Pacto Mundial para que una empresa sea sostenible, es decir, que capitalice sus formas de operar bajo principios, bajo preceptos internacionales que los lleven hoy en día a cumplir metas globales. No sé si hubiera alguna pregunta, que hubiera algún comentario. Pam, tú nos los indicarías si existiera a través del chat. Sí, por O el si alguno de momento los no. participantes. Por Ok, el momento no hay, si quieres continuar. bueno, si existiera o si por tiempos más adelante quisieran contactarse con nosotros, pues adelante. Queremos pasar la oportunidad de invitarlos a las siguientes actividades que tenemos. Pueden ver aquí, estamos marcando con el cursor del mouse. La semana que entra, el miércoles 20, va a ser un día histórico para la responsabilidad social empresarial mexicana, porque vamos a lanzar, Pacto Mundial va a lanzar en México Business for Peace, Empresas para la Paz. Todos sabemos que fundamental y querido está México en tema de carencia de paz. Entonces, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. La paz no es un tema que determina únicamente los gobiernos. Sin duda es responsabilidad del sector público, pero no nos excluye a los demás sectores. Y las empresas pueden hacer mucho por paz. Y no es empezar a generar nuevas actividades, sino lo que, por ejemplo, lo que Excel nos presentaba en este caso, lo que Liz nos comentaba sobre el ejemplo de TOPS, ya están trabajando para la paz. Vamos ahora a alinearnos. En lugar de hacer esfuerzos esporádicos y aislados, ya nos aliamos todos a través del Pacto Mundial para alcanzar la sostenibilidad. Ahora la invitación es un segundo paso, aliarnos todos también a través del Pacto Mundial para que México alcance la paz que merece. La paz puede ser percibida como negativa o como positiva. La paz positiva es construir paz, construir oportunidades. Entonces, hoy los estándares laborales son un ejemplo muy claro de cómo podemos construir paz en la comunidad. Los invitamos este miércoles 20 de abril, va a ser aquí en la Ciudad de México a las 8 de la mañana en nuestra residencia oficial de Naciones Unidas. Ya tenemos un cupo limitado, ya no hay más, pero si alguien de ustedes estuviera interesado en participar, por haber participado el día de hoy en el webinar,
contáctese con nosotros y aseguramos de alguna forma que tengan un lugar presencial. O si se encuentran fuera de la ciudad, vemos por ejemplo que está aquí presente Xcaret, que tienen sus oficinas en Cancún, Quintana Roo y que forman parte del board del pacto, pues nos pueden seguir también a través de esta plataforma y a webinar. También recordarles que en 2 meses tenemos encuentro de las empresas, de los puestos directivos de las empresas de Pacto Mundial en Nueva York con el secretario general de las Naciones Unidas en la Cumbre de Líderes, en el Leader Summit, y que 6 y 7 de julio es el encuentro anual de todos los participantes del Pacto Mundial, único evento en todo el año en donde los más de 700 organizaciones que forman parte de esta red de Naciones Unidas del Pacto Mundial en México se pueden encontrar personal y físicamente para hacer networking, para capacitarse y para presentar la agenda de desarrollo, la agenda global en trabajo local. Será 6 y 7 de julio en el IPADE. Más adelante recibirán un poco más de información. Estos son a grandes rasgos los eventos que tenemos como oficina. También tenemos otros webinars y foros de diálogo que pueden ver en esta siguiente diapositiva. Siempre el primer jueves de mes hablamos sobre algún objetivo sostenible. La semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos hablando sobre paz. Vamos a hablar sobre energía y agua el próximo mes. Y a mano derecha de la pantalla podrán ver cómo este webinar, cada 15 días estamos ofreciendo webinars. Este, por ejemplo, es la primera vez que la red mexicana lo ofrece. Hablamos de nuestros diferentes ejes, ya hablamos de derechos humanos, ya hablamos de medio ambiente. La mañana de hoy fue histórica al presentar por primera vez el webinar sobre estándares laborales. Entonces, esto fue, espero que haya sido este webinar de uso, de aprovechamiento y sobre todo que genere, que sea provocador en las prácticas. Aquí pueden ver los datos de contacto, particularmente de Liz Hernández, quien lleva la atención al participante. Agradecemos también sus comentarios vía Twitter, ahí pueden ver nuestra cuenta @Pacto Mundial México, los teléfonos de la oficina, estamos ubicados en Tecamachalco. Una disculpa por estos 10 minutos de retraso, duró exactamente 60 minutos el webinar porque empezamos 11:10 por temas de conexión. El webinar estará disponible en el canal de YouTube y les agradecemos que contesten por favor la encuesta que les mandaremos en unos momentos. Esta encuesta nos obliga a nosotros como Red del Pacto Mundial en México a seguir perfeccionando y mejorando nuestra calidad para ofrecerles a ustedes participantes lo que merecen. Ya me parece que hay pregunta. ¿Hay alguna? Sí, hay una pregunta para los expositores de Excel por parte de Leopoldo Navarro. Dice, ¿cómo compensar o en su defecto equilibrar la dinámica del home office de los empleados administrativos con los que su presencia es esencial en la empresa? Y tiene otra pregunta que dice, nosotros como cámara manejamos las prácticas que tienen ustedes como el programa de las 4 Cs. ¿Podríamos utilizar este nombre para nuestras campañas? Les preguntan que si pueden utilizar el nombre y que si no habría ningún conflicto por la utilización del nombre. No sé si quisiera contestar. Eduardo, te abro un micrófono. Sí, ¿qué tal? Bueno, no hay ningún problema por la utilización del nombre de las 4C. De hecho, no hay ningún problema porque la puedan ocupar en cualquier otra empresa. De hecho, es la idea, que podamos nosotros transmitir lo que nosotros vamos manejando y que nos ha sido funcional hasta el momento. Y cómo poder equilibrar a las personas que realmente tienen que estar dentro del trabajo y las personas administrativas que pueden hacer home office. Por eso es que nosotros también damos la parte del horario flexible, porque si en verdad tienen que estar dentro de la oficina, también podemos nosotros manejar las cuestiones de flexibilidad de horario. Entonces, de esa forma es como ellos pueden tener también una cierta ventaja dentro de los planes que tenemos dentro de Excel. Entonces ellos pueden o entrar un poco más tarde o salir un poco más temprano, depende de la actividad que tengan que realizar, o salir y regresar en dado caso de que tenga que hacer su actividad en medio de la jornada laboral. Entonces ese es nosotros como equilibramos esa función de lo del home office con las personas que realmente tienen que prestar su trabajo. Perfecto, muchas gracias Eduardo. Y son todas las preguntas que tenemos. Nos dicen que si les podremos compartir la presentación y la herramienta. Claro que sí, les vamos a compartir la grabación y la liga de la herramienta en la que nos basamos el día de hoy para este webinar. Entonces lo damos por terminado y les agradecemos mucho su participación. Bueno, saludos a todos. Buenas. Saludos, hasta luego. Buen día, hasta luego. Que tengan buen fin de semana.